Barletta y Spadafora, un golpe de palacio. La clausura de la Escuela de las Américas fue el primer no. Ya descubrí el segundo no. Fue mi rechazo absoluto a ayudar a los estadounidenses en Centroamérica, coronado por mi rechazo a los planes de Oliver North para nosotros en Nicaragua. Pero hubo un incidente más: el asesinato de un crítico de gobierno y un complot militar en mi contra dentro de mi círculo íntimo, los cuales llevaron a la destitución de Nicolás Ardito Barletta como presidente de Panamá. Estados Unidos acordó en 1984 apoyar a Barletta como presidente. Barletta había estado viviendo durante mucho tiempo fuera de Panamá trabajando para el Banco Mundial. Fue alumno del secretario de Estado George Shultz, uno de varios tecnócratas latinoamericanos educados en Estados Unidos, como Carlos Salinas de Gortari en México, alguien que opera en el campo de la economía internacional, estudiando la deuda externa, cosas que le importaban a los Estados Unidos. Por eso, con el patrocinio de Shultz, se hizo una campaña a favor de la repentina candidatura de Barletta. Esto no me molestó en absoluto. En las reuniones de mando militar habíamos decidido que era una buena idea que los civiles tomaran un mando más fuerte, especialmente en la política económica. Nosotros nos opusimos a la candidatura de Arnulfo Arias del Partido Panameñista y los norteamericanos también. El viejo caudillo me invitó a su casa de playa justo antes de la campaña electoral y me dijo abiertamente que una de sus promesas de campaña sería desmantelar las Fuerzas Armadas, lo mismo que intentó hacer en 1968. Con el apoyo del PDF y del PRD, Partido Revolucionario Democrático, Barletta fue elegido por un estrecho margen en 1984. Eso era lo que querían los norteamericanos. Arias se quejó de que le habían robado la elección, pero sus denuncias fueron desestimadas. Estados Unidos envió una delegación oficial a la inauguración. Entre los asistentes estaba el expresidente Jim Carter. Con la presidencia de Barletta acepté que las Fuerzas Armadas deberían tener un papel menos activo en los asuntos económicos y políticos. En su toma de posesión, le dije a Barletta que queríamos volver al cuartel. Con su elección, dije, el país comerá la democracia en el desayuno, el almuerzo y la cena. Esto no iba a ser. Barletta comenzó a enfrentar críticas. Hubo quejas generales de que era un gerente terrible y un líder débil. No sabía nada de construir consensos ni en la Asamblea Legislativa ni entre el pueblo. Barletta comenzó a hablar sobre el análisis económico de Estados Unidos, que decía que países como Panamá necesitaban imponer severos controles de reducción de costos para frenar la deuda del gobierno. El Fondo Monetario Internacional, de acuerdo con la política de la administración Reagan, estaba impulsando medidas de reducción del déficit en todo el hemisferio. El resultado seguramente sería la pérdida de cientos, sino miles de puestos de trabajo en el servicio civil. En lugar de crear alianzas políticas, negociar y vender esto a la legislatura y al país, Barletta simplemente anunció su apoyo a las medidas y se mantuvo al margen. Fue muy criticado. Los sindicatos, especialmente los que representan a los empleados públicos, se inquietaron, acusándolo de que estaba entregando la soberanía panameña a la teoría económica estadounidense. Su reacción fue correr a refugiarse detrás del apoyo y prestigio que los militares pudieran ofrecerle. Pero este no fue el único problema. La temperatura política estaba subiendo a nuestro alrededor. Barletta y yo éramos objetivos de alguien que conspiraba para socavar mi liderazgo en las Fuerzas de Defensa de Panamá, como se informa en el libro de Nuestro Hombre en Panamá. Con el presidente y Noriega fuera del país, Díaz Herrera decidió dar el paso que había estado contemplando en secreto desde que Noriega asumió como comandante. Dio los primeros pasos hacia el derrocamiento de Noriega. Vi venir una crisis. Pensé que la oposición se iba a aprovechar mucho de esa muerte. Entonces, con Noriega fuera, traté de ver si podía orquestar algo en contra del mismo Noriega, algo dentro del cuartel y con los políticos a mi lado. Me arriesgué con el PRD y las Fuerzas Armadas a ver si le podía dar un golpe de estado a Noriega, relató Díaz Herrera. En la mañana del 16 de septiembre de 1985, la noticia desde su casa fue impactante. Hugo Spadafora había sido hallado asesinado el fin de semana en Chiriquí. Estuve fuera del país en Europa durante varias semanas asistiendo a una conferencia de asuntos navales militares y viajando entre Inglaterra, París y Suiza. Inmediatamente contacté a Barletta en el Palacio Presidencial. Me habló de su plan de trabajo para investigar el crimen. También hablé con un miembro de la Asamblea Legislativa, Alfredo Orange,
quien era un amigo cercano de la familia Spadafora. Le aseguré que se llevaría a cabo la investigación y que le daría especial atención a mi regreso. Spadafora era un panameño de cosecha propia, que había estudiado medicina en Italia y luego huyó a África como militante en la Guerra de Liberación de Angola antes de la independencia de Angola en Portugal en 1975. Cuando regresó a Panamá, se unió a un movimiento estudiantil de izquierda local. Tomó el nombre en clave Dr. Zhivago. Spadafora se convirtió en informante de la Guardia Nacional. Investigadores de la Dirección Nacional de Investigaciones lograron identificar y desarticular la organización de izquierda a la que pertenecía con base en la información que proporcionó. Fue durante su fase de informante cuando tuve mi primer contacto con Spadafora. Ya estaba sirviendo en ese momento como capitán a cargo de la brigada de infantería de élite llamada Pumas de Tucumán. A lo largo de los años llegué a conocerlo bien y lo ayudé a avanzar en su carrera como pude. Lo vi ascender de joven informante a viceministro de Salud, a jefe de una brigada panameña que se ofreció como voluntario para ayudar a los sandinistas a derrocar a Anastasio Somoza en Nicaragua. Mientras tomaba fuerza la marcha sandinista hacia la victoria, allí estaban Spadafora y la brigada de Victoriano Lorenzo. La historia encontró a Spadafora marchando hacia Managua y la eventual victoria de los sandinistas junto al comandante Cero del Sur. Pero Daniel Ortega y Tomás Borge y la columna principal de los sandinistas avanzaban por el otro lado y le ganaron a Cero a Managua. Eso amplió la animadversión entre Edén Pastora y el resto de la diligencia sandinista. Spadafora se quedó en el extremo corto. Cuando los estadounidenses comenzaron a organizar a los contras nicaragüenses en la década de 1980, Spadafora también estaba allí. Spadafora trabajó con los contras. Cuando también estableció contactos para el tráfico de armas en América Central, inevitablemente se codeó tanto con el establecimiento estadounidense por un lado, como con los narcotraficantes de drogas por el otro, ambos intercambiando armas por drogas. En este punto, la intriga de Spadafora ya era una mezcla de ideología y criminalidad, dependientes únicamente del objetivo singular de ganar dinero. Habiendo establecido su base en San José, Costa Rica, hizo una lenta transición de luchador rebelde a hombre de negocios y traficante. Mantuvimos una operación activa de recopilación de inteligencia en Costa Rica, tanto porque era un país fronterizo como porque se había convertido en el centro de espionaje de varias agencias de espionaje. Spadafora era uno de varios panameños que operaban en Costa Rica sobre quienes recibimos informes regulares. No fue señalado por una observación especial, ni lo consideramos una amenaza o un jugador importante en las intrigas de América Central. La CIA también estaba trabajando arduamente reuniendo inteligencia en San José. Nuestra información indicó que la CIA tampoco tomó a Spadafora como jugador importante, pero sí sabían lo que estaba haciendo. Con el tiempo, Spadafora se perfiló como mi enemigo y como crítico de las fuerzas de defensa de Panamá. Aparentemente se debió a una decisión del controlador general panameño de cortar el estipendio mensual por costo de vida de Spadafora. Desde hace mucho tiempo que había comenzado durante sus días al frente de la Brigada Panameña para los Sandinistas en Nicaragua. Ese estipendio ascendía a unos $2,000 mensuales, más o menos lo que ganaba a mediados de la década de 1970 después de que obtuvo el cargo de viceministro de Salud. Eventualmente, sin embargo, la oficina del Control General se opuso, negándose a firmar comprobantes para pagar el alquiler del nuevo departamento que Spadafora había instalado en la ciudad de Panamá. Spadafora se resintió profundamente por eso, considerándolo una afrenta personal y comenzó a denunciarnos. No fue una conversión ideológica ni una decisión política, fue insultado y decidió vengarse. Sin embargo, Spadafora iba y venía de la ciudad de Panamá a San José libre y frecuentemente, sin temor a hostigamientos. Sin embargo, su último y fatídico viaje se produjo en circunstancias que aún no se comprenden. El juicio por asesinato de 1993 en Panamá en el caso Spadafora mostró las dudas extremas que rodean el caso. Fui nombrado originalmente como coacusado junto con otros 9 hombres. En el juicio que se llevó a cabo en Chiriquí durante el gobierno de Guillermo Endara, el líder opositor hecho presidente por los norteamericanos, no se presentaron pruebas en mi contra. El jurado, a pesar de la presión política, respondió a la falta de pruebas y absolvió a 7 oficiales, incluido el mayor Luis Córdoba, con quien supuestamente estuve en contacto durante los asesinatos.
2 policías militares de Chiriquí, Francisco Eliezer González y Julio César Miranda, fueron condenados y confesaron el crimen. Fui condenado en ausencia, a pesar de que todos los oficiales que habrían tenido que servir como mi enlace si yo estuviera involucrado salieron impunes. Condenarme fue obviamente el resultado de la presión política por parte del síndrome de culparme por todo lo que pasó en Panamá. A principios de septiembre de 1985, según testimonios en el juicio, Spadafora repentinamente decidió regresar a Panamá. Por razones desconocidas, tomó el camino largo, la difícil ruta terrestre, en lugar de hacerlo por el camino fácil a través de líneas aéreas programadas que vuelan desde la capital costarricense rodeada de montañas hasta las exuberantes orillas del canal a lo largo de la costa del Pacífico en menos de 45 minutos. La viuda de Spadafora dijo que su esposo había recibido una llamada telefónica desde la ciudad de Panamá convenciéndolo. «Vuelve aquí», era el mensaje. «Cosas muy grandes e importantes están por suceder». Más tarde quedó claro que estaba planeando un golpe contra mí y los conspiradores querían la ayuda de Spadafora. No podría haber sospechado que la muerte de Spadafora coincidió con lo que más tarde se reveló como un plan a medias de Díaz Herrera para levantar una rebelión contra mí. La investigación sobre la muerte de Spadafora indicó que viajó desde la frontera en autobús con González. Testigos dijeron que vieron a los hombres viajar juntos y compartir el almuerzo en el pueblo de Concepción. González, a quien todos llamaban Bruce Lee, era un indio de apariencia asiática experto en artes marciales como su homónimo estrella de cine. Él era uno de varios indígenas de la tribu local Guaymé que estaba en la policía local, una rama auxiliar de las fuerzas de defensa. La viuda de Spadafora, Ariané Bejarano Acuña, declaró ante una investigación judicial panameña el 6 de enero de 1986 que Hugo viajó a Panamá con el nombre de Ricardo Velázquez. Mi familia, su amigo Victoriano Morales y un contacto llamado Julio Valverde sabían de su viaje. Valverde los había visitado un día antes. Hugo decidió irse de viaje a Panamá la mañana del jueves del 12 de septiembre. Walter Chávez y Jorge Beade le habían dicho que tuviera cuidado con Julio Valverde, que Julio había traicionado a Hugo. En el juicio, González guardó silencio mientras los fiscales describían cómo se cometió el crimen. Cuando le tocó hablar durante la reconstrucción de los hechos, confesó. Llevó a Spadafora a un lugar aislado, lo amarró y lo mató. Yo estuve ahí, lo conocí, tomamos el bus juntos, declaró sin emoción. Tampoco dijo por qué había cometido el acto. También fue acusado en el caso el teniente coronel Luis Córdoba, comandante militar en Chiriquí. Había sido un oficial leal y probablemente creía en el momento del asesinato que estaba protegiendo la institución militar al ocultar lo que sabía. Mientras escuchaba el testimonio, se dio cuenta de cuánto daño había hecho al encubrir el hecho de González. Así que cuando González terminó, Córdoba rompió su silencio. Miró directamente a Bruce Lee mientras hablaba en voz alta para que el jurado escuchara cada palabra. Mi pecado fue que sabía lo que habías hecho, pero me quedé callado al respecto, dijo. Hasta este punto te protegí y estuve en silencio. Nunca te acusé, pero todo terminó. Ya no te ayudo. Tú eres el que lo hizo, Bruce Lee. Nunca recibió una orden para hacer esto y nunca te di una. Tú lo mataste. Dígales, ¿te di la orden? Bruce Lee miró hacia otro lado y no dijo nada. Y así quedó. Córdoba ayudó a encubrirlo, temiendo que se culpabilizara a las fuerzas de defensa, pero no recibió órdenes, ni ordenó, ni participó en el crimen. Años después, incluso después de que terminó el juicio de 1993 y se identificó al asesino, aún quedaban dudas. ¿Fue un simple caso de robo? ¿Fue un asesinato por encargo basado en una traición, en un trato de armas? ¿Fue una retribución derivada de las guerras centroamericanas? Nunca se reveló ningún motivo. Hubo un acusado más en el juicio de 1993, un joven capitán llamado Mario del Cid. Del Cid fue declarado inocente de todos los cargos. Sin parentesco con Luis del Cid, mi amigo ayudante, estuvo metido en el caso Spadafora. Según él, Díaz Herrera lo había invitado a unirse a la rebelión contra mí. Cuando del Cid se negó, dijo, Díaz Herrera se vengó al implicarlo en el asesinato de Spadafora. Fue pura represalia de Herrera, dijo el Cid, pero permaneció en la cárcel durante 4 años antes de que el caso llegara a juicio. Esta serie de eventos que ocurrieron en mi ausencia dieron origen a una red de mentiras. De la nada, el mayor García Pilluyo,
agregado panameño para asuntos policiales en Costa Rica, extraditó de Costa Rica a un alemán que afirmaba tener conocimiento del caso. Hablando en la televisión nacional, el alemán proporcionó información inusualmente detallada sobre el asesinato de Spadafora y Díaz Herreras lo interpretó como si fuera la clave para desenmarañar todo el caso. Pero nuestros investigadores analizaron sus afirmaciones y determinaron que era pura invención. El alemán desapareció de la vista tan rápido como salió a la superficie. Barletta, que ya tenía problemas con la dirección de nuestro Partido Revolucionario Democrático debido a su plan de adoptar las recomendaciones del recorte presupuestario del FMI, ahora se vio envuelto en una disputa constitucional sobre si tenía autoridad para convocar una comisión de investigación sobre el incidente de Spadafora. Había completado mi visita a Europa y finalmente volé a Nueva York, donde prometí reunirme con Barletta, quien se preparaba para asistir a la Asamblea General de la ONU. Cuando llegué a Nueva York, hicimos varios intentos de reunirnos, pero nos vimos frustrados por problemas de programación. Barletta y yo teníamos reuniones. Se reunió en asuntos económicos con Schulz y otros funcionarios. Me reuní con líderes extranjeros, incluido el primer ministro Felipe González de España. Si bien algo me dijo que me quedara en Nueva York y hablara con Barletta, ganó mi preocupación por la situación en casa. Era de noche cuando regresé a la ciudad de Panamá. En la zona de llegadas de la sección militar del aeropuerto, me encontré con un grupo de legisladores esperándome, exigiendo la cabeza de Barletta. Estaban hartos y dijeron que la asamblea no quería tener nada más que ver con él. Barletta llegó de Nueva York al día siguiente. Enviamos un helicóptero al aeropuerto y lo llevamos directamente a la jefatura de comando para una consulta. Las reuniones eran en mi oficina y duraban la mayor parte del día. Asistieron Barletta, Jorge Abadia, el canciller, coronel Marcos Justine y Rómulo Escobar Betancourt. El proceso fue una apuesta al aire de la situación y los cargos. Las reapuestas de Barletta fueron lentas y deliberadas. Yo estaba allí para escuchar, sirviendo como moderador de las discusiones que continuaron durante el almuerzo, extendiéndose ocasionalmente fuera de mi oficina, arriba y abajo de los pasillos exteriores. Barletta trató de debatir el tema en un nivel superior, utilizando razonamientos económicos y políticos. No mencionó ni Spadafora, ni las investigaciones, ni nada por el estilo. Habló sobre su futuro y apoyo político, y otra cosa se destacó. Si ustedes se deshacen de mí, me van a reemplazar con Del Valle, un miembro de la oligarquía. Seguramente no tendrás amigos en su círculo. Te arrepentirás si te deshaces de mí. ¿De verdad quieres reemplazarme como un rabí blanco? Barletta preguntó retóricamente. Rabí blanco, cola blanca, era nuestro término de argot para la oligarquía adinerada en Panamá. ¿Estás seguro de eso?, dijo, argumentando que todavía era un presidente viable y el mejor seguro que tenía el PDF. El tiempo le dio la razón. Estaba claro que los estadounidenses sabían lo que estaba pasando. A la mitad de la reunión, recibí llamadas tanto de Néstor Sánchez en el Consejo de Seguridad Nacional en Washington como el del embajador de Estados Unidos, Everett Riggs. «Escucha, Tony», dijo Sánchez, «espero que en realidad no vayas a despedir a Barletta. Esto va a desencadenar muchos temblores aquí atrás. No les va a gustar». Fue muy conciliador, lo que nos sorprende, ya que a menudo habíamos trabajado juntos cordialmente en otros temas. No puedo decir que era un amigo porque no hay amigos en esos asuntos, pero puedo decir que mantuvimos buenos contactos profesionales en el pasado, cuando él estaba en la CIA y luego en el Departamento de Estado. Manuel Antonio, como tu amigo, debo decirte que nunca será perdonado el Departamento de Estado. Lo verían como si hubieras dado un golpe de Estado. Vas a tener problemas, muchos problemas como resultado. Piénsalo, dijo. No dijo nada más, pero definitivamente había dejado claro su punto. Riggs fue más contundente. Barletta debería quedarse en paz. El embajador de Estados Unidos no era un amigo, pero me lo habían identificado como algo más que un embajador, un contacto de la CIA también. Dijo que estaba transmitiendo un pequeño consejo gratuito del propio Schulz. No lo digas, dijo, no lo hagas. Les dije tanto a Sánchez como a Bridge que era imposible mantener a Barletta como presidente. Traté de explicar el ambiente político interno y la presión para que lo destituyeran. Como no entendían nada de esto y no estaban interesados en la política panameña, no me creyeron. Lo vieron simplemente como una vez más que yo decía que no y me volvía contra ellos. Bien entrada la tarde, nadie se había movido en sus posiciones.
Barletta pidió hablar conmigo en privado. Todos se fueron y él se dirigió a mí de la misma manera amistosa en que siempre nos tratábamos. «Tony, ¿no puedes ayudarme? ¿No hay nada que puedas hacer?» «Eso es todo, Nicky. No hay nada que se pueda hacer», dije. «¿Has oído cómo se sienten todos?» El debate duró horas, pero finalmente Barletta cedió al entender que nuestra decisión era firme. Anunció su renuncia. Indudablemente podría haber usado mi influencia para mantener a Barletta en el poder, pero el costo político hubiera sido grande. Todos se alinearon contra él. 2 meses después de la destitución de Barletta en diciembre de 1985, recibió un mensaje del general Galvin, jefe del Comando Sur de los Estados Unidos, que John Poindexter, el jefe del gabinete del presidente, haría una parada en la antigua zona del canal en ruta a otros lugares de América Latina. Quería encontrarse conmigo en la base aérea de Howard. No sabía qué era Poindexter ni cuáles podrían ser sus objetivos para la reunión. Acepté reunirme con él sin saber que estaba a punto de ser objeto de una de las acusaciones más arrogantes y estúpidas jamás organizadas por un funcionario del gobierno estadounidense. Más tarde me enteré de que los representantes locales de la CIA y del Ejército de los Estados Unidos en la Embajada de Estados Unidos habían tratado de informar a Poindexter antes de nuestra reunión, pero no habían mostrado interés. No quería que la realidad o la sustancia interfirieran con lo que tenía que decir. «Estoy aquí en representación del presidente Reagan y George Shultz», comenzó poco después de que nos condujeran juntos a una sala de reuniones en la base aérea. Sentado a no más de 2 metros de mí, fumaba una pipa y hablaba con frialdad, sin mirarme a los ojos. «Para fines de este año, Barletta debe regresar al poder y Panamá debe terminar su papel en la negociación de la paz en Centroamérica», dijo. Se sentó allí con arrogancia, resoplando en un alarde de malos modales, vistiendo una llamativa y fea chaqueta deportiva que parecía encajar con su odioso comportamiento. Pero sus palabras fueron peores que la imagen que hizo. Recuerdo estar fascinado por la forma en que sus ojos se enfocaban en ángulo todo el tiempo que estuvo allí sentado, mirando un punto indistinto en el espacio. Mi ayudante, el teniente Moisés Cortizo, me tradujo, pero tenía problemas para mantener la compostura. Panamá debe romper relaciones o disminuir relaciones con Cuba, así como limitar la presencia cubana en Panamá. La doctrina militar panameña es un mal ejemplo ideológico para otros ejércitos de la región. Una y otra vez habló enfocándose en ese punto imaginario en algún lugar sobre mi hombro. Cortizo, un graduado de West Point y varios otros oficiales panameños presentes trataron de llamar la atención de los representantes de la Embajada de Estados Unidos en la sala, quienes también miraron hacia otro lado, probablemente deseando estar en otro lugar. Aunque Poindexter no era lo suficientemente hombre para mirarme, mi mirada estaba fija en él mientras recitaba su diatriba. Varias veces tuve que impedir que Cortizo dejara que su indagación se desbordara, apenas podía contenerse. El general Gavin, que había venido a la reunión, tenía que asegurarse de que los ánimos se mantuvieran bajo control. Cuando Poindexter terminó, continué mirándolo directamente. Apenas supe cómo tomar su actuación grosera, amenazadora, escandalosamente maleducada e inconexa. Pero le respondí: «Usted es un funcionario de alto rango en Washington, pero está muy mal informado», comencé. «Cualquier información que creas tener, tus palabras no valen nada. Tus palabras y amenazas son un insulto. Estados Unidos tiene una deuda con Panamá y conmigo por la relación siempre respetuosa que hemos disfrutado durante estos años. Márchate, regresa de donde sea que hayas venido, pero averigua sobre Panamá antes de que te molestes en volver a hablar conmigo. Haz que alguien te informe sobre la verdad de esta relación». La sorprendente actuación de Poindexter dejó en claro que la relación con Estados Unidos había cambiado drásticamente. Washington se mostró hostil e incapaz de dialogar. Querían dictar y Panamá no respondía como ellos querían. Ahora que Barletta estaba fuera, ya no cumplíamos en las políticas estadounidenses. Panamá era un régimen fuera de la ley. Habíamos dicho que no demasiado a menudo. Ya no se podía confiar en mí. Por nuestra parte comenzamos a calcular mal a los estadounidenses. No entendíamos que Estados Unidos se había convertido en nuestro enemigo. No entendíamos que el enemigo haría todo lo posible para controlarnos, para destruirnos.